Buenas tardes, estamos en esta mula electoral, estamos con Alejandra Ames, politóloga. Buenas tardes, ¿cómo estás, Alejandra? Y con Iván La Negra, politólogo, y ambos analistas también, y han estado muy pendientes en todo este proceso electoral. Estamos con todas las cifras calentitas, seguramente todos estamos mirando los datos que están sacando todos los canales, y resumiendo lo que tenemos es que Keiko está más o menos en promedio 39, y después no tenemos segundo lugar. Lo que tenemos es un empate súper técnico, muy ajustado, de 0.675, según lo que han hecho nuestros analistas en este momento, de diferencia entre PPK, que estaría en la delantera, y Verónica, que estaría segunda, en una diferencia entre ambos de 6.675, ponderando las 4 encuestadoras. Estamos hablando de Ipsos, CPI, GFK y Datos, ¿no? ¿Qué significa esto, Alessandra? Bueno, en primer lugar, yo creo que lamentablemente no tenemos que sorprendernos sobre estos resultados. Es algo que ya se debería venir, y además no es la primera vez que sucede. De hecho, es la tercera vez que nos pasa. En el 2006 nos pasó, en el 2011 nos volvió a pasar, ¿no?, entre Alan García y Lourdes. Así que a esperar ni siquiera a las 9 de la noche, porque es tan pequeño. Creo que de hecho es la primera vez que es tan pequeñito la diferencia, ¿no? Porque por lo menos en las veces anteriores había sido de 1.5, 2, y ahora se ha reducido mucho más, y creo que a las 9 de la noche vayamos a tener algún resultado. Bueno, es el 30%, ¿no? Pero tampoco creo que nos diga mucho a las 9 de la noche. Van a ser, yo creo que 2 días de lucha. Hay que tener cuidado con lo que los personeros pueden hacer, ¿no?, para decidir también eso. También fue un trabajo de personeros lo que logró finalmente posicionar a Alan García en el 2006, en esa situación, ¿no? Entonces, yo diría, bueno, igual ahora estamos todos sorprendidos, no debería sorprendernos, pero igual tenemos que calmarnos unos 2 días más, ¿no? Iván. Sí, bueno, es un resultado que hay que explicar en el marco de las tendencias que tuvimos las últimas semanas, ¿no? Después de la salida de Guzmán y Acuña, hubo un reacomodo, y lo que quedaba claro es que teníamos al final a Verónica Mendoza pues en una tendencia claramente ascendente, atrayendo votos que venían de diversos lugares, indecisos, un poco Barnechea, y que iba acercándose cada vez más a Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Y entonces uno, a partir de la información que teníamos hasta el último domingo, pues preveíamos que en esta semana posiblemente pues Mendoza iba eventualmente a superar, pero por muy poco margen, a PPK. Pero en esta semana han ocurrido algunas cosas inesperadas, ¿no? A raíz del debate, pues, y posiblemente por otros procesos en los cuales ha quedado claro cuál es el representante de un sector de izquierda ubicado, digamos, en una posición mucho más clara que la de Mendoza inclusive. Pues Gregorio Santos ha logrado dar un salto de los 2 puntos que tenía el domingo a casi 4 puntos que aparece en el boca de urna del día de hoy. Y ese 2%, en verdad, en este resultado tan estrecho, es el que podría haber hecho la diferencia entre Pedro Pablo Kuczynski, Mendoza y el pase a la segunda vuelta. Y además, hay que recordar que este boca de urna no es tan preciso, hay que recordar que hay un margen de error bien amplio, pero el sector rural, que posiblemente donde Goyo Soto tenga una presencia mayor, quizás inclusive termine con un porcentaje un poco mayor, ¿no? Bueno, y Verónica Mendoza también en esa área, ¿no? Sí, sí, es probable, pero digamos, Goyo está en el mismo espacio, entonces eso va a ser un factor que sin duda pues nos va a llevar a esta pues situación de esperar hasta los resultados de la OMPE oficiales para saber el resultado. Sí, porque como bien dices, el boca de urna, que como su nombre lo indica, son encuestas que se hace a la gente que acaba de votar, tiene un margen muy amplio, ¿no? Yo escuchaba ahora a Hernán Chaparro en la mañana que decía, mira, en realidad no tiene un margen de error establecido estadísticamente, sino históricamente, ¿no? Que tanto se ha diferenciado con relación, que tanto ha estado lejos del resultado oficial. Y el promedio en Perú es 4%. O sea, con 4%, ese .675 promedio que hemos sacado, quiere decir que es un empate, o sea, no dice nada, ¿no? Lo que nos dice es que uno de los dos va a ser, de todas maneras, el que pase a segunda vuelta, ¿no? Sí, inclusive el boca de urna tiene este margen tan amplio que ya se ha explicado, y tenemos el conteo rápido, que realiza también las encuestadoras, ¿no? Pero en el caso del conteo rápido hay que recordar que inclusive ese tiene 1% de margen de error, uno para arriba, uno para abajo. Dados estos márgenes, inclusive con ese resultado no va a ser suficiente. Entonces vamos a tener que esperar, un poco como pasó con Lourdes Flores y Susana Villarán en la elección del 2010, pues varios días posiblemente hasta tener resultado oficial completo.
Yo creo que ahí tiene que haber un trabajo de personeros, digamos, que sepan defender o tachar el voto del otro, digamos. Yo creo que ahí el trabajo del personero sí es importante. En una diferencia tan chiquitita, yo sí le atribuiría mucha responsabilidad al trabajo del personero. Ahora, no está el APRA, que tiene, digamos, más experiencia y más, digamos, cuidado y de personeros. Están PPK y Verónica. ¿Quién lo ves más sólido en el tema de personeros? Yo creo que ahí la gente de Alan García va a preferir en ese momento defender a PPK antes que a Verónica Mendoza. Finalmente yo creo que la ausencia de personeros de PPK va a ser suplida por la presencia de Alan García. Sí. Bueno, el Frente Amplio es una organización relativamente nueva, ¿no? Su capacidad de haber organizado suficiente número de personeros en todo el país, imagino que tiene claramente un límite, ¿no? Pero curiosamente tampoco es tan claro con Pedro Pablo Kuczynski. O sea, una de las cosas que ha ocurrido es que en el año 2011 él fue, junto con aparatos partidarios más fuertes como era Alianza para el Progreso en el norte y el PPC aquí en Lima, y eso sin duda es una ventaja, ¿no? Pero ahora no lo tiene. Y claro, recuerda que al final los personeros defienden los intereses de lo que le conviene a cada uno de sus grupos, y el APRA va posiblemente a estar vigilando los votos para conseguir un puesto más en el Congreso, porque aunque no lo estamos comentando, el resultado del APRA pues es muy bajo en comparación a la historia que ha tenido, y cada punto más, cada punto menos puede ser un congresista más en una lista muy ya pequeña. No que si el jurado además no se hubiese pronunciado ayer con lo de la valla del 5%, estarían fuera, ¿no? Imagínate. Pero para hablar justamente del jurado, Iván hizo una pequeña recopilación de algunos hitos. Esto es como que hubieran habido 2, 3 hitos a lo largo de todo el proceso que han sido como nuevas elecciones al interior de esta primera vuelta. ¿Cuáles para ti son los puntos claves que podríamos marcar durante los últimos 3, 4 meses? Bueno, yo creo que en principio la caída de Julio Guzmán, ¿no? La caída de Alianza para el Progreso ha sido relativamente baja en comparación en el impacto, digamos, para los demás con Julio Guzmán. Julio Guzmán había desarrollado un trabajo bien interesante en provincias, con técnicos de provincias. Tenía una muy buena lista al Congreso, candidatos al Congreso en regiones, que es algo que no se suele ver en otros partidos. Yo no he visto otro partido que tenga candidatos de tan alta calidad como si lo tuvo Julio Guzmán en su momento. ¿Qué otro hito? Meses. Claro, son esas dos. Y claro, a ver, por ejemplo, hace 10 meses yo recuerdo a Verónica Mendoza, un video de un meeting de Verónica Mendoza en Cusco, en donde la gente se burlaba del video porque había 4 gatos. Bueno, yo había contado 15, pero finalmente entre 4 y 15, ¿no? A mí me dio pena. Yo dije, pobre chica, ¿no? Tan buena chica, tan buena intencionada, ¿no? Con propuestas tan interesantes para el país, digamos. Y sola de esta manera, ¿no? Entonces, si de pronto que ahora esté disputando el segundo lugar en una elección, se explica no solo por su discurso, sino por factores totalmente externos a ella, y eso es algo que el equipo de Verónica Mendoza tiene que saber. Eso fue hace 4 meses, no fue hace 10, fue cuando fue a Cusco y se paseo. Pero yo les propondría más que hitos, digamos, como primero Acuña en noviembre, ¿no? Sí, o sea, Acuña se da su primer despegue. El despegue de Acuña es el primero. En realidad había 4 momentos, ¿no? Digamos, el primero es el de Acuña, que se produce entre noviembre y diciembre, donde es la primera sorpresa. La primera gran sorpresa. Una sorpresa que en realidad era para las personas que no habían hecho un seguimiento del fenómeno de Alianza para el Progreso y de la capacidad como partido que tenía ya desarrollado en los últimos años. Pero eso fue creciendo hasta que apareció el famoso tema de los plagios, y eso implicó evidentemente un momento en el cual se paró ese crecimiento. Luego tenemos el momento de Guzmán. Y coincide lo de los plagios con la crecida de Guzmán también. Está más o menos cerca, ¿no? En realidad, el de Guzmán empezó un poco antes, porque recuerda que empezó con el movimiento de las redes sociales, donde logró un primer digamos, de salida de otros, ¿no? Con el 2%, y luego ya el despegue que se dio en enero al 5%, que ya implicó una visibilidad muy grande, y que coincide efectivamente con ya la parada y luego la caída de Acuña, ¿no? Luego, cuando estaba ya en duda la permanencia de Guzmán y Acuña, el tercero fue Barnechea, ¿no? Que en un momento dado tiene nuevamente un crecimiento por encima de lo que había sido en ese momento Mendoza,
y con una perspectiva muy interesante en el caso de que Guzmán dejara la competencia, ¿no? Pero luego, eventualmente, eso se va a parar y al final, como hemos visto, se terminó cayendo, ¿no? Y el cuarto momento es el de Mendoza, ¿no? Que ocurre, digamos, empieza con la famosa entrevista que le hacen en televisión, en la cual ella logra pasar por encima de un panel pues bastante, digamos, poco gentil, digamos, con ella, y logra pues con un par de respuestas muy que se popularizó mucho. Y demostrando mucha inteligencia ser visible, emocional. claro, se hizo muy visible. Y entonces, claro, eso no implicó todavía ningún salto importante, pero al menos ya la hizo más reconocible y ahí empezó a construir. Y finalmente, con la salida de Guzmán a Acuña, ¿no? y más los errores de Barnechea, logra este despegue, ¿no? Incluso ella ha sido más prudente, ahora que lo dices, ella ha sido más prudente que PPK, ¿no? Ella no se ha peleado con la prensa, ha dado las respuestas precisas, perfectas, sin hacer un gesto feo en su rostro, digamos, ¿no? A diferencia de PPK, ¿no? PPK ha tenido muchos encontrones con periodistas, ha renegado, ha dicho cosas agresivas que no se le ha escuchado a Verónica, ¿no? Entonces, finalmente a la gente le terminó gustando más una idea, una propuesta más conciliadora, probablemente, ¿no? Y claro, hay una quinta historia que no hay que olvidar, que es la de Pedro Pablo Kuczynski, que es la del candidato que durante buen tiempo era el segundo, que durante un momento entró en crisis y llegó a perder la mitad de la votación que había obtenido, inclusive un poco más, y que solo con la salida de Guzmán pudo recuperar, digamos, ese espacio que, digamos, hoy lo estaría llevando a la segunda vuelta, pero que le dio una nueva vida, ¿no? Una nueva posibilidad al final de la campaña. ¿Y usted cree que esos 4 momentos que hablas, o este quinto, si lo vemos, estamos hablando del mismo, la misma ola que se corre en diferentes candidatos y que va cambiando, si quieres, como que cambia de tablista, o son olas múltiples, que no es la misma fuerza la que dispara uno a otro? Desde Acuña hasta lo que ha pasado, la foto que tenemos ahora, ¿no? Claro, no son diferentes factores, ¿no? El electorado es volátil aquí y en cualquier otra parte del mundo, o sea, eso no es novedad. Y sí, yo creo que ahí quienes están quedando ahora en el primer, segundo y tercer lugar, o segundo lugar con el empate técnico, tienen que ser conscientes de poder analizar qué factores han beneficiado o no este resultado para poder armar una siguiente estrategia. Sí. Si cada uno digamos, de las olas ha tenido una composición distinta, ¿no? Si uno mira a dónde fueron los votantes de Acuña, uno quizás podría usar como referencia los votantes que ha obtenido en el Congreso, porque hay que recordar que al Congreso, con la votación que está saliendo, aproximadamente 9 puntos, estamos hablando de poner quizás 10 o quizás un poco más de congresistas, lo cual es muy importante. Y entonces uno mira por quiénes han votado para la presidencia esos candidatos, uno va a encontrar que una buena parte lo hace cruzando el voto con Keiko Fujimori y otra parte casi igual cruzando con Verónica Mendoza. Entonces, digamos, serían los dos que más han estado cerca, digamos, de posiblemente captar parte de ese voto, ¿no? En cambio, en el caso de Guzmán, si uno mira hacia dónde fue, pues casi fue una división por tercios entre PPK, Barnechea y Mendoza, ¿no? Entonces, y luego el caso de Barnechea es un votante que tenía un poco de Mendoza y un poco de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Han estado, esos son quizás los candidatos que han tenido públicos un poco más cercanos, ¿no? Pero inclusive en ese caso hay pequeñas diferencias, que es finalmente lo que se expresa en la votación que al final han obtenido. Claro, ahí cuando cae Julio Guzmán, no se encontraba, o el electorado no encontraba mucha diferencia entre Barnechea y Verónica Mendoza. Y ahí los medios y la gente, tanto de PPK como de Verónica Mendoza, han tratado de diferenciarlo de Verónica Mendoza, tuteándolo lo más posible, digamos, ¿no? Que se comió no el chicharrón, que se rechazó. Entonces, esos gestos que son tan importantes en política, ha sido un error gravísimo que Barnechea no ha podido superar. Ahora, yo cuando hablaba de esta ola, digamos, que el ejemplo, la hipótesis que lanzaba hace un rato, digamos, en las encuestas, GFK, en Ipsos, hay una salida con mucha nitidez que había un porcentaje muy alto de población que quería un cambio de modelo, estaban descontentos, no querían algo nuevo, etcétera. ¿Qué interpreta? O sea, ¿es esto nuevo que representa? O sea,
que por un rato tiene cara de Acuña, después tiene cara de Guzmán, después se reparte entre Verónica y Alfredo. Es el mismo estrés, uno abre la puerta del otro, o sea, no podríamos haber ido directamente a este resultado final, ¿no? O sea, han sido, ¿cómo miran, mirando ya, todavía no hemos salido del proceso, estamos en pleno conteo, ¿no? Pero sabiendo que estamos muy cerca del fenómeno, ¿qué nos permite para ustedes ver esa ola y ese descontento? Sí, a ver, hay que entender también qué cosa es pedir cambio, ¿no? Porque pedir cambio no es lo mismo para distintos tipos de lector. Una cosa que, por ejemplo, es una cosa que la gente lee como cambio es una mayor presencia del Estado. Y en ese sentido, también la propuesta de Keiko Fujimori puede ser entendida en una medida como cambio para muchos sectores, porque puede implicar, por ejemplo, en sectores rurales, una propuesta concreta de cambio en la medida de políticas públicas que lleguen a sectores donde antes no llegaban, más aún con el recuerdo del periodo del padre de Keiko Fujimori, en el cual, pues efectivamente, algunas políticas llegaron hasta ese punto. Y de otro lado tenemos, pues, otro sector que efectivamente cuestiona el modelo económico, que es otro discurso, ¿no? En el cual en un momento dado Barnechea fue ubicado, ¿no?, como alguien más crítico respecto en ese punto, y ese sector, digamos, si tuviéramos que ver hoy el grupo que lo representa, si sumamos a Mendoza, más Barnechea, más Gregorio Santos, perdón, Bernales, estoy cambiando con el jugador de fútbol, con Gregorio Santos, entonces tendríamos pues más o menos 30% de la votación, ¿no? Un tercio de la votación, digamos, haciendo los cálculos gruesos. Entonces, no parece ser un sector tan grande, ¿no? Entonces, hay que entender bien a qué tipo de cambios nos estamos refiriendo cuando la gente responde, se requieren modificaciones importantes a lo que hoy tenemos. Yo creo que hay una combinación de mayor Estado, pero también un cuestionamiento a la forma como se ha manejado la economía. Ambas cosas, sin embargo, no coinciden necesariamente en todos los sectores. Lo que pasa es que hemos tenido un gobierno bastante estático, ¿no? Entonces hay dos modelos y ambos sectores piden distintos modelos para un próximo gobierno. Yo creo que no ha ayudado mucho, digamos, estos últimos 5 años, digamos, en donde ha habido desaceleración económica, otra vez, y una maquinaria que empieza a gastar, pero que invertir finalmente en programas sociales interesantes, pero que aún no puede visibilizar el impacto que se está teniendo, ¿no? Todos estos programas como Caliwarma, como Beca 18, digamos, son muy importantes. Todavía no se puede hablar de un logro, digamos, de un año a otro, digamos, porque es una apuesta, digamos, más a mediano plazo, ¿no? Entonces la gente empieza a desesperarse, ¿no? La desaparición del PRONA, también versus Caliwarma, digamos, que está de alguna manera mucho más sistematizado, mucho más organizado, digamos, ¿no? Entonces, ahí le doy la razón a Iván, ¿no? Porque Keiko, digamos, puede, digamos, finalmente capitalizar ambos modelos en uno solo, digamos, ¿no? Yo te prometo crecimiento económico y te prometo el PRONA de vuelta, ¿no? Pero algún elemento que no ha mencionado y que de repente nace es... darse de pronto es el tema del antifujimorismo, ¿no? Que se parecía solapado, creíamos que había avanzado, tal. De pronto nos vamos con que marzo o finales de febrero arranca y terminamos hace una semana con una marcha de entre 30 y 50.000 personas, ¿no? Claro, el 5 de abril ha sido clave, creo, para consolidar justamente eso y replicar. Yo creo que la gente misma, que no necesariamente tenía un sentimiento tan antifujimorista, se ha sorprendido, digamos, de lo masivo que resultó todo, de lo pacífico que resultó todo, porque ya habían algunas intenciones, digamos, de decir de que esto iba a ser peligroso, que iba a haber golpe de Estado, ¿no? Pero finalmente creo que a la gente le ha sorprendido eso también, ¿no? El 5 de abril ha sido clave, la marcha del 5 de abril. Sí, es un factor, sin duda, que ayudó a polarizar mucho la elección, ¿no? Eso ha hecho que, digamos, esta posición que Mendoza finalmente eligió, pues mucho más crítica de Fujimori, ¿no? más clara respecto del énfasis en lo que es el interior del país versus Lima, y además con una visión muy crítica de la clase política, ¿no? Anti-establishment, ¿no? Es una combinación que le permitió tener, y estamos viendo, una votación muy importante en la zona sur del Perú, que es una zona que de manera constante en las últimas elecciones, 2001, 2006, 2011,
ha votado por aquel candidato o candidata que ha mostrado con claridad un cuestionamiento a ese sector que se considera desde Lima, ¿no? Tiene una visión pues centralista y además una visión en la cual el resto del país no es tomado con la misma importancia, ¿no? Ese elemento nuevamente aparece, ¿no? Entonces tenemos que ver la información ya detallada por provincia y distrito, pero estoy muy seguro que vamos a encontrar un patrón muy parecido, no tan fuerte, porque Mendoza está teniendo una votación más de 10 puntos por debajo de lo que tuvo Humala en el 2006 y 2011, pero igual va a haber mucha cercanía entre esos patrones. Aún así, el modelo de PPK es muy parecido al de Keiko, ¿no? En términos económicos, de regulación, gestión del Estado, eficiencia, coordinación con las empresas o acuerdos, digamos, con el sector privado, digamos, es muy parecido, ¿no? Entonces, en un escenario, digamos, en donde Keiko y Verónica Mendoza pasan, PPK se aliaría sin duda a Keiko Fujimori, ¿no? O sea, ¿tú crees o ustedes creen que en esta primera vuelta el voto de PPK, Verónica, no podríamos decir que ya representa un voto anti-Keiko, o sea, o antifujimorismo? Es decir, porque, ¿por qué les pregunto eso? Hay dos elementos para ya empaquetar directamente con la segunda vuelta. Es porque si tú miras, también Keiko le ganaba a todos hasta que apareció Julio, ¿no? Hasta apareció Julio Guzmán. Y Verónica hasta hace un mes estaba muy por debajo. Las últimas encuestas está en segunda vuelta PPK por encima y Vero está empatada en segunda vuelta, ¿no? Entonces te digo las encuestas que no se podían hacer públicas, pero ahora ya estamos fuera del problema electoral. Entonces, ¿qué significa eso? O sea, ¿a qué escenario de segunda vuelta nos estamos yendo y cómo mezclamos lo que hemos estado conversando con ese estrés político que le da el resurgimiento del antifujimorismo, junto con lo que han ustedes mencionado de la búsqueda de algo nuevo, insatisfacción, lo que tú mencionas en tu columna de hoy, ¿no? Es decir, oye, que al ciudadano peruano, ¿cómo le afecta realmente, ¿no? O sea, voy a seguir trabajando de cocinero, de taxista y tal, y eso cómo cambia mi condición de ciudadano, ¿no? Claro, la segunda vuelta es empezar una elección nueva, ¿no? Entonces las encuestas siempre de la primera vuelta son muy referenciales. O sea, cuando uno empieza a sacar la primera encuesta después de conocer los resultados de la primera vuelta, va a encontrar siempre una diferencia importante respecto a lo que teníamos antes, porque ya la gente tiene claro ya realmente cuáles son las opciones y sobre la base de eso ya tiene que tomar una decisión. Y de por sí una segunda vuelta ya polariza, porque solamente son dos candidatos y hay que tomar una decisión. Lo que ocurre es que en este caso, dependiendo de quién sea el que vaya a segunda vuelta, el tipo de polarización va a ser bien distinta. En el caso de que PPK y Fujimori sean finalmente los que vayan a segunda vuelta, lo que vamos a tener es una polarización en donde el tema central va a ser la política. Es decir, económicamente no habría mucha diferencia. La política aquí va a tener dos dimensiones, ¿no? La política como política social, es decir, el sector que ha votado por Mendoza y que ha votado por ejemplo, Gregorio Santos, no va a ser un sector necesariamente que vote por Pedro Pablo Kuczynski. Es decir, es un sector que se ha agregado a Verónica Mendoza y a Gregorio Santos hace poco. Entonces está la búsqueda de aquel que le ofrezca aquello que está buscando, que es posiblemente más Estado. Si Keiko Fujimori logra un discurso claro y fuerte respecto de ofrecer con claridad Estados, sectores, y Pedro Pablo Kuczynski se mantiene en un discurso básicamente defendiendo el modelo económico y no prestando mediante personas y mediante cambios en sus mensajes atención a esos sectores, puede terminar ganando Keiko Fujimori. Entonces, ese es un tipo de elección. En cambio, en el caso de una segunda vuelta entre Mendoza y Keiko Fujimori, es otro tipo de polarización, ¿no? Donde el modelo económico ahí sí va a estar claramente en cuestión. Entonces, y además, aparte de lo político, ¿no? Entonces, esa es una segunda vuelta mucho más compleja y pues ahora tenemos que tener más espacio para poder comentar todas las posibles estrategias que pueden tener ambas en ese caso. Y ahí además, ahí yo creo que salta la idea esta de que PPK igual no está generando necesariamente votos anti-Keikos, están generando votos a favor de algo nuevo, pero un escenario de PPK, digamos, o de votantes a favor de PPK en el que tienen que decidir entre Keiko y Verónica Mendoza,
ellos se van a ir para Keiko Fujimori, porque prefieren de alguna forma un gobierno que fue corrupto o lo que sea, digamos, o asesino, violador de derechos humanos, frente a un modelo comunista, como le han llamado, ¿no? ¿Y cómo se sintetizarían, ya acabando, esas dos segundas vueltas posibles que tenemos ahora? En términos de la política peruana, en términos de, finalmente, los ciudadanos, ¿no? ¿Qué está en juego en un PPK Keiko? ¿Cómo ven ese escenario? ¿Entre un PPK Keiko? Sí. Sí, no, eso. Yo creo que ahí la polarización no va a ser tan fuerte, ¿no? Y ahí va a primar mucho hablar ya de resultados, de política pública, de ver cómo manejo esto. Y ahí quién te parece que podría encargar. Ahí sí yo las veo más complicado. A mí el escenario más fácil de analizar es un Keiko Verónica Mendoza, pero entre Keiko PPK yo creo que va a primar eso, ¿no? La discusión mucho de gestión de política pública y ver quién puede de alguna forma captar este sentimiento anti-establishment de la gente que ya no tiene una Mendoza o un Santos en la alternativa, digamos, ¿no? Sí, yo creo que el escenario de Keiko PPK, la estrategia de Keiko va a ser ganar DIE con claridad, el sector rural con claridad, apuntar a un sector C mediante políticas inclusive claramente casi de izquierda, es decir, políticas que apunten a servicios públicos, a bienes públicos en este sector. Creo que sería básicamente el centro. En el caso de Pedro Pablo Kuczynski, quizás apunte a un discurso en el cual la alternativa sea entre el pasado autoritario y un modelo económico democrático. Y la otra línea es intentar, eso ya es un parte de la estrategia, recoger a personas de otros sectores más a la izquierda para tratar de mostrar que, aunque no implica un cambio de modelo en el sentido de Mendoza, sí se van a hacer concesiones en ciertos aspectos, para los cuales, claro, se jalan a personas con una visión mucho más progresista en esos temas. O sea, un PPK mucho más caviar, por decirte de una manera. Entonces, digamos, esas podrían ser la referencia, ¿no? Claro, en el escenario PPK se tendría que caviarizar. Keiko lo intentó y no lo logró en Harvard, ¿no? Pero en el escenario PPK tendría que caviarizarse lo más que pueda. Y acabemos mirando a los que están por debajo, empecemos por ¿qué fue de Julio Guzmán? ¿Qué rol crees que juega en la segunda vuelta y en su futuro inmediato político por este año? Yo no sé si ahora yo creo que en estas semanas no va a decir mucho, ¿no? Pero yo creo que lo va a seguir apostando a una siguiente elección, ¿no? Yo creo que ha capitalizado un gran grupo de jóvenes muy entusiastas, muy dinámicos. No creo que sería un desperdicio, digamos, por parte de suya que lo deje ir, digamos, ¿no? Sí, a ver, la historia reciente de las campañas presidenciales ha sido que siempre el que llegó segundo en la campaña previa terminó ganando la presidencia en la siguiente, ¿no? Eso pasó con Toledo en el 2000, que llegó segundo, y 2001 fue presidente. Luego le tocó a García ser segundo en el 2001 y presidente en 2006. Y luego Humala fue segundo en 2006 y presidente en 2011. Y Keiko fue segunda en el 2011 y ahora está peleando ser presidenta esta vez. Entonces, el llegar segundo te da una visibilidad enorme, ¿no? Entonces, quien va a lograr ese premio, pues podría ser PPK, podría ser Mendoza, si es que Keiko finalmente gana la presidencia. Lo que ha logrado Guzmán es una visibilidad, pero eso en el Perú es solamente un paso, ¿no? El siguiente paso es cómo construyes una opción política razonable para el siguiente gobierno. Creo que en ese sentido los mensajes que ha lanzado en estos últimos días no han sido mensajes muy, muy buenos. O sea, creo que se está equivocando respecto de qué posición ocupar dentro de este escenario, ¿no? Él tiene que ponerse por encima de la coyuntura, claro, y plantear cuestiones, digamos, de reflexiones de más largo plazo, claro, sobre... ¿no? Es decir, ok, sin cuestionar mi posición crítica respecto a lo que ha ocurrido, el Perú está arriba de todo y planteo tales políticas que los candidatos espero que asuman. Tiene una oportunidad enorme de hacer campaña sin ser candidato, pero para eso tenía que tener una posición muy hábil de colocarse por encima de estos momentos, digamos, de coyuntura. Ahora, no es la única persona, digamos, Mendoza, y creo que con Guzmán son personas muy jóvenes que están ahora tomando
posiblemente la posta respecto de una generación que ya está dejando la política. Creo que de Toledo es muy claro, y en el caso de García, pues probablemente va a haber una reflexión muy profunda en el APRA respecto a si él es en los próximos 5 años el líder indiscutible, o si se abre alguna posibilidad de una renovación pues, ordenada que lleve a nuevos liderazgos, ¿no? La misma Keiko Fujimori es una renovación del fujimorismo, ¿no? Es de la generación de los 40, digamos, dentro del fujimorismo. ¿Y Alfredo Barnechea? La pregunta es si quiere hacer política, o sea, si quiere seguir haciendo política. Ha reavivado la marca Acción Popular. ¿Creen que hay ahí, digamos, el Perú posible en paralelo del no desarmarse, ¿no? ¿Creen que van a aprovechar ese nicho? ¿Hay una opción ahí de hacer política? El tema es qué liderazgos tienen, ¿no? Entonces el liderazgo que los ha llevado a este resultado, para ellos, si uno lo mira desde el inicio de la campaña, y tú decías que el candidato de Acción Popular iba a tener 7 u 8% de votación, hubiéramos dicho, no, eso es muy difícil, ¿no? Además, él no es un militante, ¿no?, de Acción Popular. Ahí Acción Popular tiene que mirar, ver qué hace para los siguientes 5 años. O me busco otro outsider, se ha discutido si quién es outsider o no, pero, o me busco a un outsider o empiezo a promover a algún joven dentro de mi organización. Pero hay una diferencia, porque Acción Popular sí es un partido que ha competido en las elecciones subnacionales de manera permanente y tiene autoridades electas. Entonces sí es un partido que opera, digamos, no de una manera pues al estilo del periodo previo a la crisis de los partidos, pero sí tiene todavía ciertas capacidades. Entonces, pero la lógica municipal... Entonces la pregunta es si Barnechea quiere o no hacer política. O sea, si de verdad está interesado en seguir trabajando durante los próximos 5 años por ser el líder de ese partido. O si esto fue simplemente un momento en el cual pues tuvo una oportunidad y acababa la campaña. A eso me refería cuando decía que no era militante. Yo no sé si va a seguir vinculado a Acción Popular porque justamente no está acostumbrado, creo, a hacer esta vida de militancia por lo menos en los últimos años. No sé si lo siga haciendo, ¿no? Igual Somos Perú es un partido que a nivel nacional nunca ha podido llegar y a nivel municipal también sabe meter autoridades locales. ¿Alguna reflexión final? Bueno, sí que hay que esperar con calma para empezar, o sea, estas horas que vienen, de tomarlas con tranquilidad. Creo que cualquier tipo de celebración por el segundo puesto es todavía prematura, hay que tomar las cosas con calma. Creo que también hay una reflexión respecto del Congreso de la República que no hemos hecho, ¿no? Es un Congreso que se viene con una participación porcentual del fujimorismo muy importante, muy cerca de la mayoría, y con el resto de los grupos pues con pequeñas minorías que van a tener que trabajar juntas para eventualmente, en el caso de un gobierno de Fujimori, hacer algún tipo de balance, ¿no? Pero si uno mira el pragmatismo que han tenido los congresistas en los últimos años, es muy probable que en el caso de un gobierno de Fujimori tenga con facilidad la posibilidad de formar una coalición mayoritaria, ¿no? Ahora, si PPK o Mendoza fueran electos, van a ser el gobierno con posiblemente la menor proporción de congresistas propios de la historia de nuestra república, ¿no? Con un grupo muy pequeño. Entonces va a requerirse mucha muñeca política para poder gobernar en esas condiciones también. Y ahí el escenario más difícil es para Verónica Mendoza, ¿no? ¿Se puede tener un gobierno estable sin negociar con el fujimorismo, con esa composición del Congreso? Bueno, García tuvo, recuerdas, que gobernar con una bancada del nacionalismo que la superaba, ¿no? El número 36%. El número de congresistas que tuvo el APRA era también un grupo relativamente pequeño, ¿no? Y la habilidad política del APRA le permitió establecer algún tipo de alianzas. Pero no estaba tan cerca de la mayoría del nacionalismo, ¿no? Claro, esa es la diferencia. Entonces tenía, y además el partido aprista es un partido con mayor experiencia en esos temas, ¿no? Entonces no es igual esta vez. Creo que esta vez la van a tener más difícil. Hay posibilidades sin duda, es posible. Pero en cualquier caso, digamos, si algo nos ha enseñado la historia nuestra, de nuestra democracia, es que cualquier tipo de concentración excesiva del poder en una sola mano es siempre peligrosa, ¿no? Es mejor tener siempre una distribución del poder. Si ya está claro que el Congreso va a estar con Fujimori, quizás una manera de equilibrar el ejecutivo en manos de otro grupo. Sería
el equilibrio de poder dentro de la democracia peruana, sin duda más saludable. Sí. Y bueno, un congreso así yo veo bien difícil o con mucho pesimismo, reformas importantes que eviten justamente lo que hemos estado viviendo en estos últimos meses, ¿no? Un buen congreso, un buen parlamento tendría que apostar por fortalecer un mejor sistema electoral, un mejor sistema de partidos, y yo lo veo con pesimismo en estos 5 años. Muchas gracias a ambos. Muchas gracias por prestar atención a esta primera conversación en esta mula electoral. En los próximos minutos estaremos con Sandro Venturo, Chini Polari y Gustavo Rodríguez mirando cómo ha sido la imagen y la campaña de los principales partidos en esta elección. Volvemos en unos minutos.